Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 121. El tema de hoy, Dios quiere sorprenderte. Es bien especial este tema, pongamos mucha atención. A los 18 años empecé a leer todo el Nuevo Testamento con el propósito de desmentir el cristianismo. Mientras lo leía, me sorprendió descubrir que me había convencido de que era cierto. Lo último que quería hacer era convertirme en cristiano. Pensé que arruinaría mi vida y la haría aburrida al rechazar cualquier tipo de diversión. Sin embargo, al saber en mi corazón que era la verdad, sentí que no tenía otra opción que decir sí a Jesús. En el momento en que lo hice usando las palabras que eligió C.S. Lewis para describir su propia experiencia de encontrar a Jesús, fui sorprendido por la alegría. Desde entonces, Jesús nunca ha dejado de sorprenderme. Dios es el Dios de las sorpresas. Jesús constantemente sorprendió a sus seguidores y quiere seguir sorprendiéndote. Vamos al primer texto de este devocional de hoy y lo encontramos en Salmos 54, versos del 1 al 7. Ubíquese en Salmos 54, vamos a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: el Señor me tiene con vida. Poema de David, compuesto cuando los zifitas le dijeron a Saúl que creían que David estaba escondido en su pueblo. Dice así: Dios mío, por tu nombre sálvame, usa tu gran poder para hacerme justicia. Dios mío, escucha mi oración, atiende a mis palabras. Gente extraña se ha puesto en mi contra y los violentos quieren matarme. Ellos no tienen en cuenta a Dios, pero Dios es quien me ayuda. El Señor me mantendrá con vida. Que el mal que hacen mis enemigos recaiga sobre ellos. Acaba con ellos y demuestra así tu fidelidad. Dios mío, con gusto te ofreceré sacrificios. Alabaré tu buen nombre, Señor, porque tu nombre me salvó de todo peligro. Con mis propios ojos veo que me das victoria sobre mis enemigos. Primer punto: sorprendido por la ayuda de Dios. Siempre es sorprendente cuando nos ataquen personas que no conocemos, incluso si los ataques son justificados o parcialmente justificados. David dice: gente extraña me ataca. Recuerdo lo sorprendido que estaba la primera vez que leí artículos de personas que nunca había conocido atacando Alfa, HTV y a veces a mí mismo. Los ataques sorpresa pueden venir de vecinos, compañeros de trabajo u otras fuentes. Lo que he encontrado aún más sorprendente es cómo Dios interviene para ayudarnos. Como dijo David: oh mira, Dios está aquí mismo ayudando. Eso lo dice en la traducción bíblica El Mensaje. Y en la Reina Valera 2015 dice: Dios es quien me ayuda, Él me sostiene y me ha liberado de todas mis angustias. Al mirar estas reflexionando sobre mi propia experiencia, me doy cuenta de que la liberación no siempre ha sido instantánea. A veces ha llevado meses o incluso años. Sin embargo, me desafía la respuesta de David. En medio de los ataques, él dice: te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré al Señor tu buen nombre. En sentido de una ofrenda voluntaria era que no había ninguna condición puesta para el sacrificio. David no dijo que ofrecería un sacrificio solamente si Dios lo rescataba. Independientemente del resultado del ataque, alabó al Señor por su bondad. Si estás enfrentando un ataque ahora mismo, deposita tu confianza en Dios. Cree en que Él quiere ayudarte y alábalo de antemano. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque un día podré mirar atrás y ver que me has librado de todas mis angustias. Gracias, Señor, porque aún ahora cuando miro atrás me doy cuenta que me has librado, que has salido en mi defensa. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 2. Abra su Biblia en Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 25. El agua se transforma en vino.
Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían: llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo: ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí. Después, el encargado del banquete llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum y se quedaron allí unos pocos días. Jesús va al templo. Era casi la fecha de la Pascua judía, así que Jesús se fue a Jerusalén. En el área del templo, Jesús encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas y palomas, y también a los que cambian dinero sentados en sus mesas. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo. Jesús, con las ovejas y los terneros, arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. A los que estaban vendiendo las palomas les dijo: sáquenlas de aquí, no hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado. Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito: la emoción que siento por tu casa acabará conmigo. Los judíos le respondieron: ¿qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho de hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ellos le dijeron: para construir este templo se demoraron 46 años y tú vas a levantarlo en 3 días. Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las Escrituras y en lo que Jesús dijo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales y milagros que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Amén. Segundo punto, y por el cual debemos sorprendernos: sorprendido por Jesús. El ministerio de Jesús estaba lleno de sorpresas. Jesús te está llamando constantemente a profundizar en tu vida con Él. Quiere sorprenderte de nuevas maneras. De abundancia sorprendente es lo primero que Él quiere darte. Algunos podrían sorprenderse no solo de que Jesús y sus discípulos fueran invitados a fiestas como este banquete de bodas, sino que también aceptaran y asistieran. En aquella época, las fiestas de bodas duraban aproximadamente una semana. Eran momentos de gran júbilo y regocijo, donde toda la gente vestía sus mejores ropas, se regocijaba, cantaba, bailaba, bromeaba, se reía y se divertía. Quizá lo que es más aún sorprendente es que en el lugar de condenar a aquellos que bebieron vino, Jesús transformó más de 120 galones de agua en el mejor vino. Jesús hace las cosas en abundancia. Él quiere darte más y más vida y alegría. El simple hecho de contarle a Jesús cuál era el problema, que era: ya no tienen más vino, y seguir sus instrucciones cuando María le dijo: hagan lo que Él les ordene, condujo a este sorprendente milagro. Jesús no solo respondió a la necesidad, sino que lo hizo superando cualquier cosa que pudieran haber esperado o incluso imaginado. El encargado del banquete se sorprendió cuando probó el agua convertida en vino. Esto también puede verse como una representación de nuestras propias vidas. Jesús convierte el agua de una vida sin Él en el mejor vino de una vida con Él. Pensé que Jesús y seguir a Jesús significaba una vida diluida, y en realidad es todo lo contrario. Jesús nos sorprende constantemente, enriqueciendo nuestras vidas. Vemos aquí en particular
cómo enriquece las bodas y desde luego los matrimonios. Él puede convertir el agua de un matrimonio corriente en el vino de un matrimonio enriquecido. Jesús transforma la fatiga y la tristeza en plenitud. Por medio de este milagro, Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para muchos, esto tuvo que ser una revelación extremadamente sorprendente. Otra cosa que nos muestra este texto de Juan es una pasión sorprendente. Jesús sorprendió a todo el mundo cuando entró en los atrios del templo y se encontró con personas vendiendo ganado, ovejas, palomas, así como a otros en mesas cambiando dinero. Los prestamistas también estaban allí en toda su fuerza. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Les increpó: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos recordaron las palabras: el celo por tu casa me consumirá. Estamos rodeados de mercantilismo y de imágenes seductoras. Las iglesias están siendo reemplazadas por enormes centros comerciales. Existe el peligro de adorar el dinero y el comercio. En aquel entonces se experimentaba la fortísima tentación, igual que se experimenta hoy en día, de pensar que hacer dinero interfería con la adoración a Dios. Por supuesto, hay un aspecto material necesario para hacer posible la adoración tanto en el templo de Jerusalén como en las iglesias de hoy. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en el centro de nuestro enfoque, estamos en serios apuros. La pasión que mostró Jesús en este asunto sorprendió a la gente. Otra cosa que vemos allí en este texto de Juan, de lo sorprendente de Jesús, es una morada sorprendente. Jesús define el templo. El cuerpo de Jesús es el verdadero templo. Les expresa: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. El verdadero templo será destruido, pero Dios lo reconstruirá en 3 días a través de la resurrección. Están sorprendidos y no pueden entender esto. Así que le preguntan a Jesús: ¿cómo piensa que puede reconstruir el templo en solo 3 días? Pero Juan añade: el templo al que se refería era su propio cuerpo. El templo era importante porque era la morada simbólica de Dios. Era donde Dios y la humanidad se encontraban. Estas palabras sorprendentes de Jesús nos muestran que Él mismo es el nuevo templo. Él es la morada de Dios en la tierra. A través de Jesús, ahora estás llamado a ser el hogar y la morada de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo vemos afirmado en 1 Corintios 6:19. También podemos ver sabiduría sorprendente. Cuando las personas vieron los milagros que Jesús realizó y lo que estaba haciendo, muchos creyeron en su nombre. Aunque Juan señala que Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Es sorprendente leer que Jesús no confió inmediatamente en aquellas personas, especialmente cuando leemos que el amor siempre confía, lo dice 1 Corintios 13:7. Pero Jesús es realista acerca de la naturaleza humana. Tendemos a buscar el cónyuge perfecto, los padres perfectos, los hijos perfectos, los amigos perfectos y la iglesia perfecta. Pero nada de eso existe, pues todos somos seres humanos defectuosos. Reconocer esto nos ayuda a ser más realistas, a decepcionarnos menos y a ser más tolerantes en nuestras relaciones. Necesitamos la sabiduría de Jesús en nuestras relaciones y trato con los demás. Necesitamos equilibrar la sinceridad y la confianza amorosa con la sabiduría y la comprensión del corazón humano. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por Jesús. Gracias, Señor, por mi amado Salvador. Ayúdame a fijar mis ojos en Él hoy para que pueda sorprenderme de nuevo con su sabiduría, con su pasión, con su amor y con su abundancia. Te doy muchas gracias, Señor, y que no olvide esto de sorprenderme día a día con lo maravilloso que es mi amado Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a Josué capítulo 19.
Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a leer entonces el capítulo 19, el 20 y el 21 hasta el 19. ¿Listo? Entonces iniciemos con el 19:1. La tierra para Simeón. Después Josué le asignó tierra por sorteo a todos los grupos familiares de la tribu de Simeón. La tierra que recibieron quedaba dentro del territorio de Judá. Esto fue lo que ellos recibieron: Berseba, Osabá, Muladá, Hazar, Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá, Siclac, Bet, Marcabot, Hazar, Susá, Bet Lebaot y Sarujen, 13 ciudades y sus aldeas. También recibieron a Jin, Rimón, Éter y Asán, o sea, 4 ciudades y sus aldeas. Las aldeas que rodeaban esas ciudades se extendían hasta Balader, ciudad de Ramá en Negev. Toda esa tierra fue dada a los grupos familiares de la tribu de Simeón. En la tierra de la tribu de Simeón era en realidad parte del territorio dado a Judá. A Simeón le dio la tierra de la parte que le correspondía a Judá, porque Judá recibió más de lo que necesitaba. La tierra para Zabulón. El tercer territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Zabulón. La frontera de su tierra se extendía hasta Sarit, subía al occidente hacia Maralá y llegaba a Dabeset. Luego llegaba al valle que está en el oriente de Jocneán. Desde Sarit pasaba en dirección opuesta hacia el oriente hasta Kisliot Tabor, seguía a Daberat y luego subía a Jafía. Desde allí pasaba por el oriente de Gat Hefer hasta Itacasín, continuaba hasta Rimón y volteaba hacia Negá. Por el norte llegaba hasta Hanatón, terminando en el valle de Jeptel. Incluía Catat, Nalal, Sinrón, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esas fueron, pues, las ciudades y tierras dadas a los grupos familiares de la tribu de Zabulón. La tierra para Isaacar. El cuarto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía Jezreel, Kesulot, Sunen, Hafarajin, Sijón, Anaharat, Rabit, Sison, Abes, Remed, Enganín, Enadá y Petpases. La frontera llegaba también hasta Tabor, Sahasimá y Bet-Semes y terminaba en el Jordán. Eran en total 16 ciudades y sus aldeas. La tierra que recibió la tribu de Isaacar incluía esas ciudades y las aldeas de alrededor de ellas. La tierra para Aser. El quinto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad, Miseal. Al occidente llegaba al Carmelo y Sijor Limnat. Se volvía hacia el oriente hasta Bet-Dagón, luego tocaba Zabulón y el valle de Jeptel, continuaba al norte de Bet-Emek y Neyel, continuaba por el norte hasta Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran ciudad de Sidón. La frontera se devolvía a Ramat y luego salía a la ciudad fortificada de Tiro. Luego la frontera giraba a Josá, hasta terminar en el mar que incluía Mahaleb, Axir, Umá, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Ese fue el territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Aser, incluyendo las ciudades y aldeas que la rodeaban. La tierra de Neftalí. El sexto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Neftalí. Su territorio empezaba en Helef, desde el gran árbol de Sananín y Adanimequeb y Jamnel hasta Lacún, y terminaba en el Jordán. En Asnot, Tabor, la frontera cambiaba de rumbo e iba desde allí hasta Ucoc. Limitaba al sur con Zabulón, Aser, y al occidente el Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, Enjazor, Irón, Migdal, El Jorén, Benatat y Bet-Semes. Ellos tenían en total 19 ciudades con sus aldeas. Esa era la tierra de los grupos familiares de la tribu de Neftalí, incluyendo las ciudades y aldeas que las rodeaban. La tierra para Dan. El séptimo territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Dan. Su territorio comprendía Sora, Estaol, Irsemes, Sagalbín, Ayalón, Getlá, Elón, Timná, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Balad, Jehú, Redé,
Bené, Berat, Cat, Rimón, Mejarcón, Racón y el área cerca de Jope. Luego la gente de la tribu de Dan perdió su territorio, entonces ellos fueron y subieron a pelear contra Lesén, la capturaron, mataron a su gente a filo de espada, tomaron posesión de ella y la ocuparon. A la ciudad de Lesén la llamaron Dan en honor a su antepasado. Esa fue pues la tierra que recibieron los grupos familiares de la tribu de Dan. La tierra para Josué. Cuando los líderes terminaron de repartir y entregar la tierra a las distintas tribus, todo el pueblo decidió darle tierra a Josué, hijo de Nun. Él recibió la tierra que se le había prometido. Por orden del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en las montañas de Efraín. Él construyó una ciudad y vivió en ella. Esos son los territorios que asignaron por sorteo en Silo el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los líderes de las familias de las tribus israelitas, en presencia del Señor, a la entrada de la carpa de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Ciudades de refugio. Luego el Señor le dijo a Josué: habla a los israelitas y pídeles que designen ciudades de refugio tal como se lo ordené por medio de Moisés. Así, el que mate a alguien sin querer o por accidente tendrá que huir allá. Esas ciudades serán un refugio para protegerse del pariente que tiene el deber de castigar al homicida. Cuando alguien huya a una de esas ciudades, debe detenerse a la entrada de la ciudad y explicar su caso a los ancianos de la ciudad. Entonces, ellos le darán entrada en la ciudad y le darán un lugar donde vivir. Luego, si el pariente que tiene el deber de castigar al homicida lo persigue, no se lo deben entregar a él, puesto que el homicida mató a su vecino sin haber sido antes enemigos. Él vivirá en esa ciudad hasta que sea juzgado por la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego podrá volver a su propia ciudad y a su casa de donde tuvo que huir. Entonces eligieron estas ciudades: Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén en la región montañosa de Efraín y Kiriat Arba, esto es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, eligieron a Béser, en la meseta del desierto en el territorio de la tribu de Rubén, a Ramot de Galaad en la tribu de Gad y a Golán en Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades que eligieron para refugio tanto de los israelitas como de los inmigrantes que viven entre ellos. Todo el que mate a otro por accidente puede escapar allá y evitar que el pariente que tiene el deber de castigar al asesino lo mate antes de ser juzgado por la asamblea. Josué capítulo 21. Ciudades para los levitas. Luego los líderes de los levitas se presentaron ante el Señor y ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun y ante los líderes de las otras tribus de Israel. Se reunieron en Silo, en la tierra de Canaán. Los líderes de los levitas dijeron: el Señor le dio la orden a Moisés de que ustedes nos dieran a nosotros algunas ciudades donde vivir. También ordenó que los campos de pastoreo que rodean esas ciudades sean para nuestros animales. Así que, de acuerdo al mandato del Señor, los israelitas les dieron en posesión a los levitas estas ciudades y sus campos de pastoreo. Cuando se designaron qué grupos familiares recibirían ciertas ciudades, el primero en salir fue el grupo familiar de los coatitas. Así que los levitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón, recibieron un total de 13 ciudades dentro del territorio de la tribu de Judá, de Simeón y de Benjamín. El resto de los coatitas recibieron 10 ciudades dentro del territorio de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los gersonitas recibieron 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la otra media tribu de Manasés que vive en Basán. A los grupos familiares de los descendientes de Merari se les dieron 12 tribus de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. 12 ciudades. Los israelitas le dieron a los levitas esas ciudades y sus campos de pastoreo por sorteo como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que se les dieron a los levitas y que estaban en las áreas pertenecientes a las tribus de Judá y de Simeón. Los levitas del grupo familiar de Coat, descendientes de Aarón, pudieron escoger las ciudades que querían porque quedaron primeros en el sorteo. Les dieron Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la región montañosa de Judá y los campos de pastoreo de alrededor. Arba era el papá de Anac. Pero los campos de la ciudad y las aldeas que la rodeaban pertenecían a Caleb, hijo de Jefón. Así que a los descendientes del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de Hebrón misma. Era una ciudad de refugio para aquel que matara a alguien. También les dieron las ciudades de Libná, Jatir,
Estemoa, Olón, Debir, Allín, Yutá y Bet-Semes. En total, los descendientes de Aarón recibieron de estas dos tribus 9 ciudades, todas ellas con sus campos respectivos de pastoreo. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón, Gebá, Anatot y Almón. En total 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Todas las ciudades de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, eran 13 ciudades con sus campos de pastoreo. Amén. Bueno, el tercer punto es sorprendido por la humanidad. Cuando Pipa y yo viajamos alrededor del mundo, a menudo hemos visitado las prisiones locales. En algunos países, el sistema de justicia parece ser relativamente humano. En otros, las condiciones penitenciarias y las penas impuestas parecen crueles. Muchas veces nos sentimos sorprendidos e incluso impactados por algunas leyes del Antiguo Testamento. Los israelitas también tuvieron que quedar boquiabiertos, aunque de una manera diferente, pues aquellas leyes eran sorprendentemente humanas comparadas con las normas de la época. Si surgía una situación en la que parecía ser un homicidio accidental, una persona podía ser admitida en una ciudad de refugio. Posteriormente podía quedarse allí mismo después del juicio, si el vengador no podía demostrar que había sido un asesinato. La ciudad tenía el deber de protegerlo hasta que llegara el momento de regresarlo a su lugar de origen. Estas leyes preservaban la inviolabilidad de la vida humana. Toda vida humana tiene un valor infinito para Dios. Quitarle la vida a una persona, incluso accidentalmente, es un asunto muy grave. Por otra parte, estas leyes tienen un aspecto humano que protege a la persona que ha matado accidentalmente. Probablemente esta humanidad tuvo que sorprender a la gente de aquella época. Como pueblo de Dios, hoy debemos, por supuesto, tener pasión por la justicia y las leyes justas, disuadir y reducir el crimen, pero también debemos procurar que nuestros sistemas de justicia sean humanos. Oremos por eso. Amado Señor, ayúdame en mi propia vida y también en la sociedad a trabajar por leyes justas, por leyes humanas. Gracias por tu gran amor, gracias por tu compasión y misericordia y gracias por enseñarnos también a amarnos como humanos y respetarnos. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade, Juan 2 del 1 al 11, me encantan las bodas. Cuando cada uno de nuestros hijos se casó, me hicieron muchísimos preparativos para organizar aquellos días. Este pasaje nos recuerda que lo único que realmente importa en una boda es que Jesús esté en ella, así es. Y el que se preocupa incluso por cosas prácticas como el vino. Así es, nuestro Señor se preocupa aún por las cosas prácticas. La interacción entre Jesús y su madre es muy conmovedora. Aquí ya vemos la fe de María en su Hijo. Bueno, hemos terminado este devocional del día de hoy. Recuerde que Dios quiere sorprenderle con su ayuda cada día. Él quiere sorprenderle con el amoroso nombre de Jesucristo, que tiene una abundancia sorprendente, una pasión sorprendente, una morada sorprendente y una sabiduría sorprendente. Y también quiere sorprendernos por la humanidad. Bueno, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.